A mis 81 años y casi 7 décadas de vivir inmerso en la lucha de clases al lado de mis compañeros trabajadores, lucha que existe independiente de mi voluntad, pero que corresponde a mis convicciones, sigo observando que el poder fáctico del gran capital asociado al imperio es más poderoso que el poder constitucional decadente, que ese poder fáctico además corrompe y desnaturaliza la política y baja el perfil de los políticos. El poder fáctico de nivel mundial, con armas de destrucción masiva y narcotráfico, bloquea e invade países, tiene peleando a los europeos y otros pueblos entre sí, pero además pone en peligro al planeta y a la especie humana. Y ese poder fáctico, en nuestro caso, que coopta partidos políticos para dar golpes de Estado e instalar dictaduras, hoy utiliza sus medios de comunicación para montar una campaña que el gobierno no ha podido contrarrestar, porque denuncia la miseria en que vive el pueblo como algo nuevo y lo agita y manipula para que en las calles exija trabajo, tierra, salud, educación, vivienda, etcétera, a sabiendas que ese poder fáctico del gran capital es el que nos tiene empobrecidos y viviendo, independientemente de nuestro color político, en una casa asentada en arenas movedizas, techo de vidrio y agrietada. Pero estamos a tiempo, no la dejemos caer, despertemos. Si identificamos al verdadero enemigo y la contradicción fundamental en que nos tienen inmersos, tal vez así dejemos de pelear entre nosotros. Todo el pueblo del Empira, Morazán y Valle y de Herrera. Me llaman Carlos Humberto Reyes Pineda. Yo nací el 10 de julio de 1941 en la ciudad de San Pedro Sula, en el barrio Medina. O sea que usted es un sanpedrano. Desde esa fecha de nacimiento, los primeros años los viví en San Pedro Sula. Pasé después 2 en Ciguatepeque y en 1949 llegué a Tegucigalpa, donde he estado hasta la fecha. Vine a vivir con mi papá y entré al colegio, a la escuela a completar la primaria, y fue precisamente en la primaria del Instituto Central de Varones, que así se llamaba. Después pasé a la secundaria, ahí saqué el título de perito mercantil y contador público. Ya trabajando en la cervecería estuve sacando el bachillerato. Y toda la vida pues laboré ahí, he estado inmerso en la lucha de clases. Y hoy, después de haber laborado 47 años, 6 meses, 5 días en la cervecería, estoy siempre dedicado a la labor sindical y al movimiento popular en la convergencia nacional, en la convergencia contra el continuismo, y en el Stivis, ayudando y asesorando en lo que son las negociaciones colectivas contra estas empresas transnacionales, las de cerveza
Coca-Cola y Pepsi, que están, por cierto, muy difíciles, muy complicadas por los sistemas de tercerización. Y todo esto ya en mi época de jubilado. Jubilado en parte por la cervecería, en parte por el Seguro Social. Así es que, así es una forma corta de querer decir las cosas. Bueno, lo que sucede es que estaba en el Instituto Central, en primer curso. Ahí teníamos lo que era la Cruz Roja del Instituto Central. Yo era el tesorero. Y precisamente en esa fecha, 1954, es cuando se está desarrollando el movimiento huelguístico en la costa norte. Entonces, una de las tareas que nos propusimos como estudiantes ahí para contribuir con el movimiento fue hacer colectas. Yo hacía colectas ahí entre todos los que pasaban por el Parque La Merced y entre los mismos estudiantes. O sea, recogíamos centavos, pero en aquella época los centavos valían más que los lempiras de hoy. Y eso se lo enviábamos a los compañeros huelguistas. Y un buen día me llama el director para preguntarme que yo por qué hacía eso, que quién me había ordenado. No le digo, esa es una decisión de nosotros, los estudiantes, en la Cruz Roja que tenemos aquí en el instituto, y usted sabe que hay una Cruz Roja. Entonces, como yo soy el tesorero, a mí me toca esa actividad. Bueno, me dice, pero deberías dejar de hacerla porque el instituto no está en eso. Bueno, le digo, sí que esa ha sido decisión nuestra de los estudiantes, le digo. Ah, vos como que sos comunista, me dice. ¿Y usted sabía que era ser comunista? No, yo no sabía que lo que era. Tenía 13 años, no estaba... Tal vez había escuchado la palabra, pero no que me la dijeran a mí, ¿verdad? Entonces ahí terminó la conversación y no, yo salí y seguimos en la misma actividad, ¿verdad? Y la cosa es que él prácticamente lo que se notaba es que estaba en contra del movimiento, pero el movimiento triunfó. Triunfó y eso es precisamente un parteaguas en las luchas sociales en el país, de esa huelga para atrás y de esa huelga para adelante. Y es que después de esa actividad nos sumamos también como estudiantes a la lucha contra la dictadura de Julio Lozano Díaz. En las calles precisamente librábamos la lucha y ahí en el mismo Parque La Merced, que es histórico, ese centro, desde ese parque nosotros hacíamos las actividades de resistencia, llegaba la policía a corrernos. En esa época no había bombas lacrimógenas, era puro golpe, a puro garrote. Pero un buen día pasa un camión lleno de madera y estábamos nosotros ahí, toda la madera la bajamos, toda la leña la bajamos y derrotamos a los policías, ¿va? Ya el siguiente día que estábamos ahí, no llegaban los policías. Y cuando yo menos acuerdo, vi un fulano que se descamisa, se saca un guarizame envainado y me pega aquel vainazo en el lomo. Salí gateando de ahí y a todos nos golpearon, ¿va? O sea, se infiltraron, la policía se infiltró en el movimiento y desde dentro nos desarmó la movilización que teníamos, pero el gobierno cayó. O sea, vino lo que fue el primer golpe militar en Honduras, que fue aquel triunvirato que constituyeron después del golpe de Estado que derrocaron a Julio Lozano Díaz. O sea, ya ese fue una continuación de la lucha que teníamos pues en 1954. A partir de ahí yo terminé el colegio y fui a trabajar a la cervecería. Y a partir de que ingresé a la cervecería fue que me afilié a la organización sindical.
Cuando estaba la época de los desaparecidos, yo fui uno de los desaparecidos que apareció. Y aparecí escupiendo sangre por la gran torturada que me dieron en el DIN, en lo que era la policía de aquella época. Ahí también estuvo. ¿Qué año fue ese? 82. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado? Pues estuve casi una semana y me liberaron por las movilizaciones que había a mi favor, ¿verdad? Y eso estábamos peleando porque se aplicara la Constitución en lo que era el pago del 13º mes, o sea, el aguinaldo, y del 7º día. Y a partir de esa macaneada que nos dieron y de esa torturada, cuando salimos, a las 2 semanas aprobaron el decreto para pagar el. Así que si recibes aguinaldo, tienes una deuda conmigo. Gracias. Si te pagan el domingo, tienes una deuda conmigo. Así Porque es. antes no pagaban el día de descanso ni había aguinaldo. Y a partir de ahí se nos dio eso. A esa fue otra época también, en donde estuvimos muy. O sea, fue terrible, una torturada. ¿Qué les hicieron? Grave. O sea, ¿dónde lo capturan usted? ¿Dónde lo secuestran? Ahí en el Puente Mayor, donde era la Fejecitli. Y lo que me salva es que un periodista de Diario Tiempo tomó la foto. Entonces yo me tenían desaparecido como desaparecido. Y Tiempo publica la foto, en donde me están capturando. Entonces ya estaba ahí, ya estaba delatado que ellos me tenían. Va. Lo estaban capturando en la calle. Me estaban capturando en la calle, me capturaron con un montón de gente y me tiraron a una paila amarrado y encima me montaron como a 10, 15 personas. Yo aquí ya no podía respirar cuando llegué Y cuando llego me tiran al suelo con esposas. Esposas en los pies y esposas en las manos, juntos así como hacen con los garrobos. Va. Y se me monta un tipo con una de esas de neumáticos de carro, llantas de carro, me lo ponía aquí, hasta que casi me moría por asfixia, ¿va? Y me soltaban, y así estaban con aquello, y después empecé a echar sangre, interrogándome qué hacía, que los comunistas, que a qué comunistas conocía, que qué estábamos planeando para derrocar al gobierno, así un montón de papadas, ¿va? Terrible aquello. ¿Va? Y entonces después me tiraron una bodega, y ahí en esa bodega llegaba un policía a pararse en mí, ¿va? Y a patearme, como dicen. Llegaba otro, me decía, puta vos pendejo, mira cómo te tienen en vez de estar como tus compañeros en el estadio, en los billares, chupando, y mira vos como pendejo aquí, porque no querés hablar. Y llegaba otro, puta, cómo te tratan esos jodidos. Jodidos, un malo, pa. Mira vos cómo te tienen, qué barbaridad. Voy a ver qué puedo hacer por vos, qué putas. O sea, todo era. Usted no decía nada. No, yo no decía nada. ¿Y qué iba a decir si me tenían con un trapo en el pico? Y si hubiera podido hablar, ¿qué le hubieran? Es ahí, es tontera. Y cuando me estaban torturando, estaban 5 tipos interrogándome. Y en una de esas le digo yo, mira, ¿y cómo te voy a decir, cómo voy a poder hablarle? Uy, si me están torturando. Falso. Lo que te estamos haciendo no te afecta el proceso del pensamiento. Pues puta, digo yo, pues estoy ante jodidos que sí saben lo que están haciendo. Entonces más evitaba decir cosas que te traen repreguntas, porque ese es el peligro ahí, ¿verdad? Que dices una cosa por miedo o por cualquier cosa y te empiezan las repreguntas y te aplastan, ¿verdad? O sea, con tu misma verdad te enrollan. Mire, cuando me di cuenta que me gustaba, que no le ocurre a uno inmediatamente, ¿verdad? Él a mí me impresionó porque
Yo estaba relativamente joven, además siempre me fui una persona que me enseñaron mis padres a conservarme así como alejada de muchas cosas, he sido más bien una persona formal y entonces pero él impresionaba a las damas, yo me daba cuenta, sobre todo por su estatura, después por su forma, el tono de su voz. Y la otra forma que impresionaba a uno era la forma en la que a uno le apretaba la mano, así cuando a uno lo saludaba, estrujaba. No lo saludaba a uno y le daba la mano, le estrujaba a uno la mano. Entonces esas cosas lo va haciendo a él como que uno más o menos lo va reconociendo. Esto ha llegado hasta donde ha llegado porque no padezco de la enfermedad de los celos ahora. Y él tampoco, nos tenemos mutua confianza, sabemos en lo que estamos, nos gusta el proyecto que nos ha tocado hacer en la vida, tanto lo que hemos hecho cada uno y como que lo que nos ha tocado como padres, hemos hecho lo mejor que hemos podido, la verdad, usted, si esto no es fácil. Nos conocimos siendo directivos del instituto, ¿cómo se llama? Del Liceo Franco Hondureño. Estábamos formando parte de la junta directiva y ahí nos conocimos y empezó la relación. Después ella ya como trabajaba en Naciones Unidas, yo trabajaba en la cervecería, pues empezamos también a juntarnos, a visitarnos a la casa donde ella vivía con sus hijos acá. Después ya nos juntamos y nos quedamos aquí en la casa. Así, ha sido sencilla la cosa, ¿no? Fundamentalmente la relación no era tanto por lo ideológico, ¿va?, sino por lo que tú decías al principio. Nos hemos querido siempre, nos hemos respetado, nos hemos aguantado. Y eso es amor también, aguantarse. Para mí ha sido un bastión importante en mi vida, ¿va?, porque uno después de andar en tanta conflictividad en la calle, llega a su casa y su casa es un refugio donde está una mujer que lo quiere, ¿va?, que lo apoya. Y que tiene Bonito. calidad. Sí, Claro. sí. Sí. Ujú. Así es la Muchas cosa. gracias. Bueno, picos. Veníamos de un proceso en donde se intentaba, a través de los mecanismos de sustituir importaciones y llegar a acuerdos entre países, buscar la mejor manera del equilibrio en el comercio para que las relaciones fueran mutuamente ventajosas, como decíamos, ¿va? Pero el mercado, pero el desarrollo del proceso no se dio así, fue muy conflictivo y llegó prácticamente a colapsar. Y en el momento del colapso es precisamente donde toman esa medida de unos impuestos del 20 y el 30% sobre todos los artículos que se importan de terceros países, y nosotros, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, vimos que eso era un problema para todos, ¿va? Y precisamente hicimos asambleas en San Pedro Sula y asambleas públicas. Llegaban empresarios, llegábamos trabajadores y llegaba todo el mundo, ¿va? Y entonces se decidió un día ir a la huelga. Y nos fuimos a la huelga, se cerraron todos los centros comerciales, en San Pedro Sula todas las fábricas, todo se cerró. Y claro, y la policía ya como eso de las 10, 11 de la mañana empezó a buscarnos y a meternos presos a todos. Incluso estuvimos en una celda pequeña de como que 6 por 6 metros, 7 por 6 metros, algo así. Que empezamos, cuando yo llegué a la celda, solo habían 2 personas allá en el fondo. Y aquella celda estaba llena de orines. Entonces, como yo ya venía de estar preso el 65, que estuve 65 días preso aquí en la Penitenciaría Central por una huelga contra los trabajadores, que decretaron la huelga a los trabajadores de la Río Lindo y se la declararon ilegal,
Entonces nosotros nos fuimos a una huelga y ahí nos metieron presos también, 65 días estuve preso. Entonces cuando ya llegué de nuevo a esta otra prisión y había aquello sucio, le digo a una muchacha ahí, vos conseguí una escoba y una lata, empecé a barrer aquella celda y a botar aquel montón de orines, ¿verdad? Y en ese ínterin iba llegando más gente, más detenidos, más detenidos, más detenidos. Ya como a las 2 o 3 de la mañana, ya habíamos como 160 en aquella celda. Y ahí no se podía dormir, estábamos todos parados. Y así nos tuvieron por un montón de días, ¿verdad? Llegó un sacerdote incluso, estaba ahí, también preso. Y metieron presos a 2 basquetbolistas dominicanos, semejantes negros, ¿verdad? Entonces cuando los metieron presos, dice uno de los empresarios que estaba ahí, hey, vos, dice, como que es cierto lo de que meten negros aquí. Pero diciéndolo de otra forma. Era el deportista que los agarraron en la calle, ¿verdad? Carlos. Y ¿cómo se llama? Y, bueno, esos 2 tipos que estaban ahí, ya después cuando platicábamos ahí entre todos, porque fueron sacando poco a poco a la gente, nosotros fuimos los últimos que nos sacaron. Era Jaime Rosenthal y Mauricio Weissenblut, eran los que estaban ahí. Ahí conocí a Jaime. Ahí conocí a Jaime cuando era dueño del diario La Prensa, y que Ricardo Zúñiga, que era el hombre detrás del trono, detrás de López Arellano, le mandó una nota diciéndole o vender las acciones de La Prensa o te la confiscamos. Ajá, le digo, ¿qué vas a hacer? La voy a vender y voy a poner otro periódico. Así nació Tiempo. Cuando dieron este golpe de Estado, el 2009, nosotros teníamos un movimiento social muy bien organizado, a tal grado que el 2005 nos tomamos Tegucigalpa en todas sus entradas, con miles de gentes. Ese movimiento se llamaba Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. Cuando dan el golpe de Estado, quien llama a la resistencia es esa coordinadora. No es ningún partido político, es esa coordinadora la que llama a la resistencia. Y se fue sumando la gente de distintas organizaciones, de maestros, de campesinos, de pobladores, cuadros de los partidos políticos, bases de los partidos políticos. Y nosotros, por ejemplo, con Juan Barahona y con Rafael Alegría, que éramos unos prácticamente de los convocantes, y que el cuartel general de esa resistencia era el Estivis, era el edificio del Estivis, nosotros no éramos liberales, ni éramos melistas, nada de eso. Nosotros lo hacíamos por defender la institucionalidad del país, porque sabemos lo que eso significa. Esa falta de institucionalidad, por ejemplo, después del golpe de Estado, nos trajo como consecuencia la desregulación del mercado laboral y la implementación de leyes como esa ley de empleo por hora, como la ley marco de protección social para acabar con el seguro social y con el sistema de salud estatal y privatizarlo, para acabar también con la educación pública y pasarla, pues, privatizarla. O sea, de ahí para acá hemos venido prácticamente en retroceso en las conquistas sociales. Y como te decía en una de las preguntas, todo eso ha afectado enormemente al movimiento sindical. Entonces me parece que en las condiciones actuales del país, si realmente se quiere empujar a este gobierno, por ejemplo,
por el lado correcto, cuestionando las cosas que hay que cuestionar, porque el movimiento social, el movimiento sindical tiene que ser independiente. No puede ser correa de transmisión de ningún gobierno ni de ningún partido político. Tenemos que tener independencia de clase. Y de esa forma, pues, buscar la manera de hacer presiones para evitar que este país caiga otra vez en otra debacle de como es la pérdida de nuevo de institucionalidad, que eso nos va a llevar a complicaciones más grandes. Fíjate, por ejemplo, este país ahorita en este momento, ¿qué pasa? Lo que recibe por impuestos se destina fundamentalmente a pagar salarios y a pagar deuda. Si tú quieres reparar una escuela, o quieres reparar las escuelas, si quieres dar salud, si quieres construir carreteras o reparar carreteras, si quieres reparar baches, para todo hay que conseguir préstamos porque no hay de dónde sacarlo. Y eso nos está llevando a peores situaciones. Entonces tenemos pues un país que se ha quedado en una condición para que no se gobierne. Y eso lógicamente a nosotros como trabajadores nos afecta muchísimo. Principios del 2009, como venían elecciones ese año, lo que hicimos fue que nos reunimos en Ciguatepeque, toda la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. Unos decidieron irse a votar por la UD. Otros decidimos ir a armar una candidatura independiente, con la idea de que con esa candidatura independiente podíamos empezar a tener un mecanismo para actuar frente al bipartidismo político. Entonces, ese grupo que fue mayoritario de hacer la candidatura independiente, me escogieron a mí para que fuese candidato a la presidencia. Nos pusimos a recoger firmas y en 2 meses recogimos 67,000 firmas. Las presentamos al Tribunal Electoral y un buen día me llama Lorenz. Carlos, ¿cómo está? ¿Quién habla? Hugo Lorenz. Ah, ¿y en qué le puedo servir? No, hombre, tomémonos un café. No hay problema, lo invito al Estivis, lléguese. No, yo no visito sedes de partidos, no sé, no es un partido, es un sindicato de la Coca-Cola y de la Pepsi, de cosas de ustedes. Ah, no, déjeme pensarlo. El tercer día me llama. Perfecto, voy a llegar con mi asesor político, pero quiero que antes de llegar me permita una revisión en las instalaciones, en la sede de seguridad. No hay problema, mándelos. Y ahí usted va a tener toda la seguridad que quiera. Pues los mandó y todo. Nosotros teníamos en la pared del salón ahí de la sede aquella foto de los 5 cubanos que estaban detenidos en Estados Unidos, libertad para los 5. ¿verdad? Y teníamos fotos del Che, fotos de Fidel, fotos de Bolívar, fotos de Morazán, ahí todas cosas. Ahí llegan los tipos y se sientan. ¿verdad? Solo vieron y no comentaron nada, era lógico, ¿verdad? Además diplomáticos ¿verdad? Lo que están haciendo. No, a preguntar cuál era la intención, de qué se trataba, que era novedoso un tipo de candidatura independiente, así salida de los movimientos sindicales y sociales. Y nos inscribieron. En la calle venía yo en una manifestación precisamente, y llegan y me dicen eso de que nos habían inscrito. No, les digo, está bien que nos inscriban, pero aquí ya hubo un golpe de Estado. Queremos volver al orden constitucional. Y entonces, claro, el Departamento de Estado lo que había decidido era que para lavar el golpe de Estado había que ir a elecciones en noviembre. Entonces nosotros ya estábamos para ir a las elecciones en noviembre, tenían las papeletas, en las papeletas estaba yo. Entonces decidimos no participar en las elecciones, porque con eso lo que estábamos haciendo era avalando
la intención de lavar el golpe con el proceso electoral, ¿va? Entonces fuimos y presentamos la renuncia ahí. Entonces sacaron en la prensa, cuando me están cortando la cara ahí de la cosa esa. Entonces todo esto que te digo, para que te quiero decir, es que esa es la única vez que he estado en condiciones de hablar de candidaturas. El movimiento sindical ha sido muy golpeado. Golpeado, por ejemplo, la década de los 70 fue cuando el movimiento, cuando teníamos en Centroamérica un sector social de la economía más fuerte y más desarrollado que el de toda la área. O sea, teníamos un movimiento social fuerte que era el mejor organizado de Centroamérica. Teníamos una sola central obrera, teníamos una sola central de maestros, teníamos una sola central de campesinos, teníamos una sola central de estudiantes universitarios y de secundaria, teníamos cooperativas de ahorro y crédito fuertes, teníamos cooperativas agrarias en isletas, en, ¿cómo se llama?, en guanchillas, en todos lados, cooperativas agrarias poderosas. Teníamos cooperativas de transporte, o sea, teníamos un sector social fuerte. Llegamos a fundar un banco, el Banco de los Trabajadores. O sea, traíamos una línea para hacer del país otra cosa. Pero en la década de los 80, aprovechándose de la guerra de baja intensidad, en donde los gringos se vienen a tomar el país para apoyar a los contras, para derrotar a los andinistas, en eso hicieron barrida con el movimiento sindical, hicieron barrida con el movimiento social. Y de esa forma, pues, nos dejaron bien golpeados en la década de los 80 y después en los 90, con la implementación del modelo liberal, otro golpe para el movimiento social, porque empiezan a despedir trabajadores, a desorganizar trabajadores. O sea, para el poder fáctico de este país, ha visto siempre como sus enemigos a que el pueblo se organice, a que los trabajadores nos organicemos, que los campesinos nos organicen. Quieren un pueblo desorganizado para hacer con él lo que quieran. Y eso es lo que están buscando hacer ahorita y continuar haciendo. Entonces la tarea pues nuestra es, si para enfrentar lo que fue el golpe de Estado logramos superar la fractura entre lo social y lo político, juntando movimientos sociales y movimientos políticos electorales, me parece que para esta época necesitamos nuevamente ese encuentro dialéctico para sacar adelante el país, porque el movimiento sindical y todos los movimientos populares están desarticulados. Hay que articularlos, hay que ver de qué mejor manera se articulan, pero ya vamos a articular un movimiento que no es el mismo de antes, es más débil y un poder fáctico más fuerte. Pero lógicamente un poder fáctico que está al lado del imperio gringo y que está teniendo problemas en el mundo, ¿va? O sea, no la tiene todas consigo. Tiene que negociar y ceder algunas cosas. Entonces, para el movimiento sindical, pues la época es muy difícil. Y esto tiene que entenderse y buscar realmente cuál es el verdadero enemigo, porque yo creo que en eso nos hemos perdido. Cada quien se ha inventado un enemigo y está luchando con 3 enemigos que se ha inventado y nos vamos a destruir todos. Pero nunca he pensado en ser diputado, nunca he pensado en ser funcionario público, ni alcalde, ni conserje, ni nada del Estado. Yo toda la vida laboré en el sector privado, donde hay producción de riqueza y donde estamos con gente que trabaja, con gente que produce, con obreros. Ha sido
así mi comportamiento, no es nada que sea programado, predicho, no, sencillamente no me ha parecido eso. Pablo Neruda decía, cuando a uno le hacen un reconocimiento porque ya va a morir. Pero bien, hay que recibirlo, y lo único que sostengo yo es que eso más son merecedores mis compañeros de dirección que he tenido al par toda la vida en el movimiento sindical o en el movimiento popular, y la base es que esta lucha de clases no es lucha personal, ¿va? Bueno, pues mira que el Stivis en este montón de décadas hemos logrado tener en lo que es la industria de bebidas y en lo que es en general en la industria los mejores contratos colectivos. Y no solo de Honduras, sino que de Centroamérica y en alguna medida de Latinoamérica. Es un sindicato que es prácticamente un holding, porque lo que hemos tenido siempre presente es que luchar contra el poder de estas transnacionales, que tienen un enorme poder económico, no puedes tener un sindicativo ahí todo enclenque. Necesitas tener algo fuerte, no solo fuerte en lo ideológico, en los principios, sino que fuerte también económicamente. Por ejemplo, la última negociación con la cervecería, me llama el gerente cuando estábamos ya para irnos a la huelga. Carlos, me dice, la gerencia estaba analizando el conflicto con ustedes. Hemos decidido que hay que resolverlo. Nosotros estamos en capacidad de enfrentarnos con ustedes, pero no queremos medir fuerzas. Mejor busquemos un arreglo. Y se firmó el contrato colectivo. Ya cuando hay esas decisiones, pero esas decisiones se toman frente a alguien que tiene poder. Si nosotros fuéramos un sindicativo de unos cuantos nada más y que se cotiza 20 pesos por persona, no es fuerte. O sea, necesitas poder económico. Todo lo que te quiero decir es que tenemos un sindicato, pues, que no solamente negocia contratos colectivos, que no solamente hace todo este tipo de actividades económicas para fortalecerse, sino que es un sindicato también que participa del movimiento social, participa del movimiento popular, participa de la lucha política de los trabajadores. Entonces tenés que tener una organización que esté en todo, porque si no, estás allá aislado y este es un conflicto de clases.